El cerebro profundo, el primer cerebro, continuamente se tiene que tragar. El primer cerebro es el jefe, la bestia, el poder, el alma, la vida, la pasión, el amor, la locura, el desenfreno, pero todo ello en crecimiento. Es lo más salvaje que te puedas echar a la cara, pero con un equilibrio y una sensibilidad, inenarrable. De una manera muy asquerosa la han llamado cerebro reptiliano. Es una forma de llamarlo. Pero realmente es el primer cerebro, 1C. 1C es increíble. En fuerza, en potencia, en pasión. De tal manera que cuando leáis una novela o leáis la historia de alguien, pues estáis leyendo la historia de alguien que tiene un 1C totalmente desarrollado. Un ejemplo, Hitler. Era una mala bestia. Brutal. Su primer cerebro era dominante, poderoso. Y además lo había entrenado. ¿Cuál es el problema? Cuando ese cerebro, las emociones, de negación en este caso, y un cerebrito que había leído 3 o 4 libritos mal enfocados, tipo Don Quijote, le lleva a la destrucción. Entonces, todo aquello que veis, todo aquello a lo cual le dais forma, la silla, la mesa, mi pareja, mis alumnos, mi trabajo, todo eso, lejos de ser una realidad, y no es una realidad, son varias realidades, porque cada vez lo ves de una forma diferente. El que hoy es bueno, mañana no tanto y al otro sí. No es que sea real, sí es real, pero son varias realidades. A nosotros nos gusta lo uno, con lo cual cuando digo es real, pienso que solamente es un modelo. No, real quiere decir 8, 10, 14 modelos a la vez. Lejos de usar ese cerebro 3, el córtex, para tener una sensación absoluta del placer del universo que he creado, lo usamos como elemento demostrativo de que es mi mundo, el que es mi mundo, y es mi sitio, el que es mi sitio, y es mi casa, mi casa. Y la prueba lo tenéis que en una misma casa donde viven las mismas personas de la familia, cada habitación de cada uno es totalmente diferente a la que del otro. Unas cosas están arremandilladas, otras están por hacer, otro es todo ordenado. El que es todo ordenado no se imagina al otro, y el otro no se imagina al todo ordenado. No tenemos nada más que la creencia que eso que yo llamo realidad es real. Cuando por debajo de todo eso está ese primer cerebro que tiene la infinita capacidad de crear lo que le dé la gana. ¿Qué es a lo que me estoy refiriendo con el orden? Fundamentalmente a la belleza que tiene el orden. Al hecho de que cada cosa esté abierta, colocada, puesta en un estado de sensibilidad. Imagínate que a la abeja le diera por hacer el elefante, a la rosa que le diera por hacer de águila. La idea de orden es cuando el ser humano le pone nombre a las cosas
Y entonces llegamos a la 11ª dimensión, que es la renuncia, que es cuando vuelves a poner el nombre a las cosas. Lo que antes era sí porque sí, ahora le pones un nombre consciente y lo bautizas de nuevo. Eso en yoga lo hacéis mucho, que bautizáis y os cambiáis el nombre, para distinguir que había un antes y un después. Y sin ese reverenciamiento no se consigue el nuevo orden. ¿Y cuál es ese nuevo orden? El orden de la perfección. En la película El último samurái te cuentan que no busques la flor perfecta, porque la flor en cuanto a flor ya es perfecta. Es el haiku que está componiendo Katsumoto. Si ya desde ahí, dentro de ti empiezas a oír tu sonido y ese sonido lo armonizas con tu entorno y tu entorno lo armonizas con la esfera circunstancial de lo que te rodea, empiezas a estar en sintonía. Y cuando no es así, del rostro caen lágrimas, que quiere decir simplemente que el cerebro tiene que sudar para entender lo que pasa. Y ya cuando no lo entiende directamente se dedica a achicar estrés en forma de lágrimas para no tener cefalea ni tener una migraña. Secamos nuestro cerebro. Cuando lo que vemos, conforme a lo que yo quiero sentir, no lo reconozco. Bueno, ¿y cómo se sale de aquí o cómo se enfoca aquí? Muy sencillo. Pasando al otro lado. ¿Qué entendemos por pasar al otro lado? Pues un acto en el cual todo tu ser prima sobre todo tu tener o hacer. Eso no quiere decir que no tengas o no hagas, quiere decir que todo lo haces con sentido. Y es el sentido el que te hace saber que estás en línea. Y es el sentido el que te hace saber lo que llevas dentro. Solamente queda una historia que os quiero contar. Decía un monje zen: antes de empezar con el zen, los ríos eran ríos y las montañas montañas. Cuando empecé con zen, ya no había ni ríos ni montañas. Ahora que he terminado mi preparación, los ríos vuelven a ser ríos, las montañas montañas, pero jamás fueron tan hermosos. O sea, el único esfuerzo, la única razón de todo este esfuerzo es un esfuerzo pura y absolutamente estético, pura y absolutamente de belleza, absolutamente de arte. Por eso la importancia que tiene en este dojo, en este espacio conceptual. Desde la parte de pintura, desde la exposición que vamos a hacer de fotografía de Carlos, nuestro fotógrafo zen. El arte es aquello que da belleza a lo que hasta entonces era solamente un acto o un hecho. Es decir, el río es río y la montaña es montaña. No sé si me explico, la montaña cuesta arriba y si la bajas cuesta abajo, pero no es llano. Por eso, el último apartado que tenéis que tener en cuenta, el apartado central de todo lo que sois, es solamente aquel que lleva en su interior ese sentido profundo de belleza puede alcanzar la cota más alta de conciencia.
y desde ahí temblar por los mismos dioses. Esa es la verdad. Hemos sido hechos para ser humanos, pero nuestra deidad nos tira hacia arriba con una fuerza imparable. Entonces, cuando estéis entrenando, cuando estemos haciendo estos trabajos, concentraros única y exclusivamente en la energía que va cayendo en vosotros. No en el esfuerzo es solamente lo que yo hago para sentir esa energía. Te pongo ya el último ejemplo y termino. Imagínate un señor que hace escalada y ala delta. El esfuerzo de la escalada, y le puede gustar escalar, tiene solamente el sentido de extender arriba de la montaña el ala delta y salir volando. Y que eso le permita comprender la fuerza del viento. En este caso, los pensamientos. De la misma manera que es muy fácil comprender que no todo el mundo, no todas las personas tienen esa potencia interior. Porque el alma no es un derecho, sino que es un trabajo. Entonces, cuando vayáis por ahí, lo único que es absolutamente importante es la consciencia de profunda, la consciencia de profunda lealtad con mi orden interior, con mi orden exterior, pero sobre todo con la sabiduría de que he dejado que sea el espíritu el que haga y mueva cada cosa que yo hago. Porque si esto es así, nada va a fallar. Entonces estos días os hemos metido una verdadera paliza. Creo que estarás de acuerdo conmigo, Virginia. Y ahora lo único que es importante es que sintáis esa belleza, que sintáis ese orden. Entender que la belleza es orden. ¿Qué quiere decir belleza? La energía va siempre por un camino. En mi camino sube por un lado, baja por otro. Siempre tiene una razón de funcionamiento. Siempre tiene una razón de existencia. Siempre tiene una razón de ser. Por eso yo soy en lo que soy, pero también en lo que me expreso, también en lo que hago, pero sobre todo en cómo lo hago. Ese es el verdadero orden diferencial. Ahora con esta charlita ya podemos descansar tranquilamente. Por ejemplo, y cuando tú estás, con lo que tú dices, en el sentir, de mantener tu orden interno y tu exterior, ¿es caótico? No, es fractal. Esto nunca lo olvides. Cuando Mandelbrot, creo que se llama, empieza a medir las nubes, ve que hay patrones que se repiten. No se repiten simetrías, sino patrones. Entonces, lo que tú llamas caóticos son patrones creciendo por todas partes. Pero hay un patrón común. Entonces, por ejemplo, es como una figurita geométrica con otra, al final te hace la costa. Y claro, si tú tomas de referencia 1,5 centímetros, con la técnica de los fractales, al final la costa que era 1 kilómetro, pues se convierte en 3. Porque cada rincón, cada vericueto, aumenta un poquito la distancia. ¿Entendéis lo que os digo? Se usan los patrones de fractal en el concepto de entender el clima o cómo es el devenir de las nubes. Consecuencia. Primer aspecto. Fuera existe un desastre, un descontrol. Perfecto.
Un descontrol que no tiene que ver conmigo, ni con mi ritmo, ni con el estilo de vida. Perfecto. ¿Qué es lo primero que hago? Mantenerme en mi estilo de vida, en mi forma, pero oírlo de fuera. Y de pronto vas a notar que encuentras un patrón, un ritmo, una cadencia. Que tú sabes en mis clases así. Me pregunta cada niño que dices esto. Sí, pero mira, por ejemplo, en el caso de los niños, Tengo un autista. tienes que tener 3 cometidos. Primero, todas las clases dependen de tu nivel de energía. Una energía que no es cuánto te mueves, que sería hiperactividad, sino lo que emanas. Y el niño eso lo percibe. Porque aún tiene el concepto de bebé, de cuando estaba en la madre, y las primeras memorias del cerebro de un niño están en la madre. Fíjate qué cosas. Con lo cual, siempre tienden a tener el reflejo de quien consideran referencia como idea fundamental. Segundo, nunca, jamás de tú a tú. Jamás. Ellos tienen que saber que tienen que ir pegados a tu pierna aquí, allí, allí y allí. Esto se entiende fácil, ahora hay que hacerlo. Y hay que saber dar el toquecillo lateral, como hace el César Millán al perrito, para que en vez de ir de frente, se gira a un lado. Y sobre todo distinguir cuáles son los líderes naturales de esa manada. Y sobre ellos te tienes que medir. Si no, no te van a respetar. Porque el niño es fundamentalmente un absoluto Dios desvergonzado y con absoluta capacidad de comerse a quien pille por banda. Entonces, si tú no tienes ese orden del que hablábamos antes y sabes dar la orden, no es enfrentarte, no es el toque, que te veo. Al tercer que te veo ya no hacen nada. Porque ellos son los rivales que tienes, entendiendo como rival aquel que va a sacar lo mejor de ti. Tienes que estar atendiendo 4 cosas a la vez. Tienes que estar despierto porque si no se te mata por un lado uno, se te cae el otro por el otro. Y a partir de ahí tienes que empezar a concederles la suficiente confianza como para que se encuentren. Entonces, primer patrón de comportamiento, definir los líderes. Segundo patrón de confianza, imponer tu orden sobre el suyo. Y cuanto menos hables y más lo demuestres por tu potencia física, más respeto te van a tener. Entonces, sobre esos patrones te es muy fácil tenerlo controlado, además, sobre todo, teniendo en cuenta una cosa que es muy importante, y es que estás todo el día con ellos. O sea, es algo que tienes experiencia. Simplemente te van ganando la partida, te van cogiendo la moral, hasta que llega un día en que tú estás a la huida y ellos están ahí afuera, cuchillo y tenedor, a ver si viene el explorador y se lo papean. ¿Me entiendes? Entonces es ese... Yo para mí hay algo siempre que es muy importante y es cómo entrenáis vuestra mente para ver al niño tal cual es, no sin la implicación emocional, porque al principio la implicación emocional hay que rico y luego la segunda implicación es hay que salvaje, a ver si te pudres por él. Entonces, desde la sensación de potencia tienes que mantener siempre un área inaccesible tuya donde tú les vayas marcando rigurosamente los tiempos del espacio que ellos dominan. Mira, este año, cuando nos hemos cambiado, una de las cosas que tú observas
Es como los viejos patrones de comportamiento siguen existiendo. Pero que ahora el modelo y el lugar es diferente y aún así los mantienes. Cuando la verdadera realidad o la gran diferencia está en aquel que tiene la capacidad de crear los patrones según el momento en el que llega. Y no pierdes los principios, sino que adaptas cada patrón a cada circunstancia. Frente a lo que es el bloqueo, que es seguir manteniendo el antiguo patrón en un sistema que ahora no existe. Ejemplo, el curso de este año no tiene nada que ver con el de que viene, pero tampoco tiene que ver con el anterior, ¿sabes? Entonces esa adaptación es lo que te va a dar la diferencia. Y siempre recuerda una cosa, tienes que tener una supremacía física, tú no te puedes cansar. Si estás todo el rato y te cansas, el único aspecto es que ellos están ganando la partida. Y luego estamos con la espiritualidad escondiéndonos aquí o allá, en vez de afrontar el hecho de que ellos tienen una realidad, tú tienes otra, y estas realidades se juntan en un terreno, en una pista de pruebas que se llama guardería no sé qué o colegio no sé cuántos. Pero que siempre el que marque su tiempo gana. ¿Que ganan ellos? A lo mejor no te sacan ahora lo que quieren que hagas, pero sí que han tenido la sabiduría de que a ti te pueden, porque has dado un grito, porque... Entonces el niño va procurando desestabilizarte. Me estoy refiriendo siempre al niño en competencia, luego hay chavales que no son tan enfocados. ¿Sabes la familia? Entonces tú verás que ahí siempre llega el líder a retarte. Si tú ahí no pierdes los papeles y estás dentro, lo llevas de calle. Si no, él te va a ganar. Porque es mucho más rápido su cerebro que el tuyo. Pero muchísimo más. Y además no tiene coacciones como la cultura, no. Usted si hay que morder, muerde, y si hay que pegar una patada, pega una patada. Pero ahí es tu poder personal el que marca.